Buenas tardes. Siguiendo con el evento, vamos a hablar de un tema que en los últimos tiempos está de mucha vigencia y que ha provocado una transformación en todo lo que es recursos humanos. Quisiera saber cuántos jefes de recursos humanos tenemos en el auditorio. 2, 5. Servicio social, asistentes sociales. Muy bien. Estos últimos años los chequeos ocupacionales han cambiado la vida de la empresa, ¿sí? Y es un poco complejo explicarles a veces a nuestros jefes cuál es la importancia de estos chequeos ocupacionales y cuál es la importancia en la inversión que vamos a hacer en el recurso humano y que va a dar resultado en la producción de la empresa. Es un poco que no nos comprende, para ellos es un gasto y eso es muy complicado de entenderlo y muy complicarlos que ellos lo asimilen y lo implementen dentro de los presupuestos. Y es la lucha de todos los fines de año, cuánto más nos pueden dar para beneficiar al recursos humanos. Muy bien, por eso es que nos planteamos estas preguntas y nos preguntamos, ¿sabemos la importancia del chequeo médico ocupacional para nuestra empresa? ¿Conocemos el estado realmente de salud de nuestros trabajadores? Y esto, ¿cómo va a afectar y cómo va a aportar a nuestra empresa? ¿Qué beneficios va a generar dentro de nuestra empresa? Muy bien. Al preparar la exposición estuvimos revisando una serie de bibliografía. ¿Ustedes saben cuál es el medio de transporte más seguro? ¿Saben? No. El más seguro, el avión. ¿Por qué creen que es el avión? ¿Ah? ¿Saben por qué? Sus condiciones latentes ellos las reducen. Un accidente aéreo es muy raro, pero si ocurre es desastroso. Muy pocas veces sobreviven. ¿Por qué? Porque ellos, la vida o los procesos son como especies de quesos. Cuando coinciden, los defectos o las deficiencias se producen en el accidente. Y en una empresa pasa lo mismo. Por lo tanto, vemos que hay una serie de procesos que son importantes. Esta es la organización mera de la empresa, el lugar de trabajo, la infraestructura o donde desarrollemos la labor, y las personas, es decir, es valiosa las personas. Y ustedes se van a dar cuenta que las personas es muy importante porque van a trabajar con la tecnología para dar vida a esa empresa. Van a tener que cumplir normas y procedimientos para cumplir con la empresa. Y van a tener que estar en entrenamiento y capacitación para que podamos ser innovadores cada día, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos personas sanas y en buenas condiciones, estas condiciones latentes se van a dar y va a haber desastres. Y estos desastres pueden ser muy frecuentes que pueden alterar la vida de la empresa. Muy bien. Entonces, sabiendo cuál es la importancia de las personas, vamos a ver qué son un chequeo médico. Esta exposición no va a decirles, ay, el chequeo es así, el chequeo es así, sino lo que vamos a tratar de buscar tips que nos van a servir a la vida de la empresa para poder convencer a nuestros jefes o a algunos jefes que estén aquí para que sepan cuál es la importancia del chequeo médico ocupacional y cómo va a retribuirlo en su empresa. Muy bien. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el objetivo del chequeo? El objetivo es saber el estado de salud de nuestro trabajador y su actividad. Es decir, yo tengo estas condiciones para hacer esta actividad, ¿sí o no? Porque no todos tenemos las mismas condiciones, ¿sí? Todos no tenemos las condiciones para ser atletas de 100 metros planos, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es el fin? Establecer medidas de prevención, ¿ok? Las personas que suben a grandes alturas no pueden subir cardíacos, ¿sí? Porque si no, no llegan ni a los 2000 metros y ahí ya no tenemos un cardíaco, sino un difunto. Vamos a establecer los perfiles de morbilidad de acuerdo a las áreas y a las funciones que realizamos.
Es decir, hay algunos trabajos por el tipo de trabajo que realizan que tienen algunos problemas. Es decir, los trabajadores de construcción civil, ¿con qué terminan? Con lumbalgia, ¿sí? Por el trabajo, el exceso de peso. Entonces, pero si nosotros aplicamos medidas de que no carguen más de 25 kilos, el término de lumbalgias va a reducirse, pero eso tenemos que saberlo. Si no lo sabemos, ahí están recursos humanos con los descansos médicos. ¿Qué es lo que estamos buscando con los chequeos médicos preventivos, ocupacionales? Mejorar la producción. ¿Por qué? ¿Cuán difícil es que se nos enferme un trabajador, un obrero, en el proceso productivo de la empresa? Se enferma una semana, el jefe te dice, búscame un reemplazo. Tienes que conseguir el reemplazo que te demora tiempo, horas hombre, capacitarlo, y cuando recién ya va a entrar en el proceso, ya pasó el descanso médico y viene el otro. Entonces has perdido una semana de capacitación, de proceso de captación, de selección, etcétera, etcétera. ¿Es dinero para la empresa? Sí, es dinero para la empresa. Mayor continuidad del negocio porque hay menos accidentes, hay menos incidentes y hay menos bloqueos en el proceso de producción de la empresa. Costos más bajos del seguro. ¿Qué pasa con las pólizas de seguro? Entre mayor accidentes, ¿qué va a pasar? Se incrementa. Por lo tanto, la empresa tiene que invertir más en la póliza. Luego hay que adecuarnos a las normativas. Ahora, como estamos en los TLCs, tenemos que negociar con empresas del extranjero y por lo tanto tenemos que tener las mismas normas en salud ocupacional y en todo lo que es en términos de salud y de empresas a nivel internacional, con estándares internacionales. Por eso tenemos que manejar también los mismos términos. ¿Vamos a evitar carga económica? Sí. ¿Cuánto les cuesta a las asistentes sociales y a recursos humanos recobrar los dineros de salud cuando han tenido descansos médicos más de 20 días? Que el papel, que el certificado, que el informe, que la cola, que regrese, ¿sí o no? Y vamos a disminuir los costos ocasionados por un accidente. No solamente el que se accidenta es el trabajador, sino toda la empresa, porque los compañeros paran la producción, hay toda una crisis y entonces se pierde el material, llegamos tarde con la entrega de algunos productos que tenemos que darlos a nuestros clientes. Muy bien, todo esto de chequeo ocupacional está basado en una ley. Esta ley que ha cambiado la vida de las empresas, la ley 29783, que ha sido reglamentada por el Decreto Supremo 05 del 2012. Y en el año pasado se sacó la ley 222, que ha flexibilizado un poco, porque antes teníamos que hacer los chequeos médicos todos los años, ¿sí? Ahora es cada 2 años. Solamente cuando no se hace el chequeo anualmente, ¿cuándo se hace? Cuando hay actividades de riesgo y está estipulado en un documento técnico que se llaman los protocolos de exámenes. Y ahí dicen cuán frecuente y en qué actividades tenemos que hacerlo. Ok, para que nosotros hagamos un chequeo en nuestra empresa tenemos que tener validadas las guías de diagnósticos de exámenes, que son obligatorios y está definido por cada actividad. Los protocolos de los exámenes que está dado por el médico ocupacional que tiene nuestra empresa. Y la regularización de los exámenes médicos que está regularizado por el tipo de contrato, si es de corta, larga duración, y también va a ser con afinación del Ministerio de Salud. Muy bien. Los tipos de exámenes que vamos a ver, esto creo que ya ustedes mejor que yo lo saben, son 3 tipos básicos. Las de preempleo, cuando van a ingresar un nuevo empleado. El segundo es las ocupacionales o periódicas, es decir, para ver los factores de riesgos que pueden afectar a nuestros trabajadores a futuro, lo que nosotros nos estamos anticipando. Ya es preferible tratar una lesión a tiempo que tener un inválido, ¿sí? Es mucho más caro, una incapacidad. Muy bien, y tenemos que ir viendo que si este trabajador se va a ir adaptando al puesto de trabajo que le estamos ofreciendo y el médico le va a enseñar a mejorar. Si tengo problemas de lumbalgia y tengo trabajadores de construcción y estos trabajadores de construcción tienen sobrepeso, ¿la lumbalgia se va a incrementar o no, señores? Sí, entonces tenemos que trabajar con ellos programas de nutrición, de actividad física, porque de lo contrario vamos a tener descansos médicos por lumbalgias más de lo que esperamos.
Muy bien, y lo otro es la evaluación ocupacional de retiro, que se puede hacer días previos. Ahora la nueva norma dice que si yo tengo un trabajador que le he hecho su preocupacional y a los 3 meses veo que no se adapta al puesto y se va, ¿debo hacerle el de retiro o no? ¿Sí o no? Puedes hacerle que no, porque está dentro de los 2 años. Entonces nos libera, entonces ya ese costo nos disminuye a la empresa, porque cada chequeo ocupacional es un monto muy interesante que hay que aportar. Otras evaluaciones ocupacionales, por ejemplo, son los de cambio de puesto, los de incorporación laboral, los de contratos a cortos y también en algunas minas. ¿Hay alguien de minas? No. En algunas minas, por ejemplo, cada vez que van a subir a la mina, tienen que hacerse un tipo de chequeo. Algunos tipos de suficiencia cuando hacen unos trabajos de excavación o que tienen que hacer algunas actividades especiales, se les pide algunos tipos de evaluaciones especiales que son especificados por la ley o por el médico ocupacional al cargo de la empresa. Muy bien, su evaluación médico ocupacional tiene que contener esto como mínimo: su ficha ocupacional, su ficha psicológica y los exámenes complementarios que se hacen o una vez al año o 2 veces de acuerdo a lo que determine el protocolo. También algunas veces el médico puede decir, no, necesito un examen especial para este trabajador. Los exámenes complementarios, como hemos dicho, pueden ser por criterio del médico o por criterio obligado por las guías técnicas aprobadas por la autoridad nacional, que en este caso sería el Ministerio de Salud a través de la DIGESA. La DIGESA es la entidad que norma lo que es salud ocupacional. Muy bien. Nuestra segunda pregunta. ¿Conocemos realmente el estado de salud de nuestros trabajadores? ¿Sí? Es importante, a ver, como hay jefes de recursos humanos, ¿pueden decirme cuál es la patología más frecuente en su empresa? Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque no significa que voy a ir yo a leerme el expediente de salud del trabajador. No, la ley no los autoriza a nadie, ni la empresa, ni el jefe, ni el directorio. Nadie puede decir, oye, dame el expediente. Eso es confidencial, es del paciente. Pero sí yo puedo manejar con estadísticas. Si tengo lumbalgias muy altas, si tengo problemas de obesidad, cardiovasculares, entonces yo sí puedo manejar esas estadísticas y establecer mecanismos o medios o medidas preventivas que me ayuden a reducir los riesgos ocupacionales asumidos al tipo de labor que hace. Entonces ahí sí entra nuestra función de prevenir. Muy bien. Es importante que sepan que no están autorizados a dar información el médico ocupacional sobre un paciente. Solamente lo hace del trabajador si el trabajador lo autoriza. Si no lo autoriza, está penado por ley. Si el médico ocupacional dice no le puedo dar, no le va a poder dar. Solamente autorizado por el paciente o el trabajador o por un mandato judicial. No hay otra forma. Ahora, todo eso te tiene que usar en beneficio del trabajador, no en daño del trabajador. Si en alguna vez algunos de ustedes llegan a manejar este tipo de información, no pueden dañar la vida del trabajador ni difundirlo. Eso está penado por ley. Muy bien. ¿Qué cosa deben saber? Todos los expedientes deben conservarse como mínimo 40 años, señores, 40 años, porque yo después de 40 años puedo ir a demandar a una empresa por un supuesto problema de riesgo laboral. Entonces tienen que tener cuidado, tienen que guardarlo 40 años. No ustedes directamente, pero sí con las empresas que contraten los servicios de medicina ocupacional. Muy bien, una embarazada no está obligada a decirles que está embarazada, pero sí la empresa está obligada a darle las condiciones para que desarrolle su embarazo en las mejores condiciones. ¿Qué pasa en los niños? Hay niños que trabajan. Los niños menores de 14 años no son evaluados. Entre los 14 y 17 años sí son evaluados, pero bajo las normativas de trabajo infantil y de adolescente. Muy bien, adicionalmente, si nosotros tenemos más de 200 trabajadores, tenemos que dar un espacio físico, proporcionar un equipo médico básico y disponer de un personal administrativo para que maneje todo el tema de salud ocupacional. Muy bien.
el médico ocupacional, de acuerdo a la empresa y de acuerdo a lo que desarrolle la empresa, puede estar vinculado a un ingeniero de higiene y seguridad ocupacional. A veces algunas empresas tienen una enfermera, ¿sí? ¿Han visto? Entonces ahí trabajan con el personal de enfermería, donde, por ejemplo, tenemos sobrepeso, vamos a trabajar sobrepeso. Tenemos lumbalgia, vamos a trabajar gimnasia laboral. Y hay una serie de trabajos que van a hacer. También tenemos ingenieros con especialidad en seguridad y salud ocupacional, que también tiene que especificar la empresa. Tiene que asegurarse que donde hagamos los chequeos ocupacionales tengan una acreditación sobre toxicología, laboratorio, radiología, audiometría, y tienen que estar todas acreditadas por la DIGESA. No cualquier centro médico puede dar un chequeo ocupacional. Por lo tanto, los requisitos mínimos que ustedes tienen que pedirles a las empresas donde contraten los servicios, es decir, tú tienes un personal capacitado que conozca sobre salud ocupacional, tiene la infraestructura mínima, tiene el material tecnológico adecuado, porque todo tiene que estar normado. Ustedes pueden pedir licencias, acreditaciones, que tengan la autorización de la DIGESA, que esté actualizada la DIGESA, que las habilitaciones de los médicos estén actualizadas. Entonces, todas esas cosas tienen que tener en cuenta, porque el hecho de que la empresa lo contrate a un tercero no exime de la responsabilidad. Es decir, yo como SUNAFIL vengo y hago la supervisión, y usted no ha tenido estos detalles en cuenta, igual lo sanciono. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer el médico ocupacional? Tiene que darle unas tasas de análisis de los accidentes de trabajo que se hicieron. ¿Qué enfermedades relacionadas tengo al trabajo notificadas o registradas? ¿Cuál es la estandarización de las enfermedades de acuerdo a las evaluaciones médicas y qué medidas de prevención vamos a implementar? Todos estos datos les tiene que dar el médico ocupacional para que ustedes puedan trabajar. ¿Ok? También tienen que trabajar lo que es accidentes de trabajo o alguna enfermedad relacionada y tenerlas reportadas. Adicionalmente, estas pueden entrar a una comisión de calificadora y evaluación para ver si el paciente o el trabajador va a invalidez o no. Cuando un trabajador es evaluado, dentro del trabajo y saliendo, se le dice que el trabajador está apto con restricciones y no apto. Si está apto con restricciones, tienen que trabajar mucho las medidas que indique el médico para hacer que el trabajo se adecue al trabajador, que el lugar ocupacional se adecue al trabajador. Muy bien, siempre el trabajador debe ser informado de estos hechos. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que padeces? ¿Qué medidas tienes que tomar? Siempre él debe estar consciente de esto. Muy bien. Y la única supervisión a cargo del tema de salud es la DIGESA, que está a cargo de las direcciones regionales a nivel de provincias, y al nivel del Lima está la DIGESA, que es la que norma todo lo que es salud ocupacional. Adicionalmente, yo les invito a que revisen estos formatos que son interesantes, que ustedes los tengan y los revisen y conozcan de qué se trata, para que el trabajo en lo que es salud ocupacional sea lo más adecuado. Muy bien, esta es la parte más curiosa que he encontrado en la exposición. ¿Cómo genero un aporte a la empresa? ¿Sí? Nosotros como Perú estamos muy atrasados en lo que es salud ocupacional. Nuestros vecinos en Colombia, nuestros vecinos en Chile están mucho más adelantados que nosotros. Nos llevan a veces de 50 años a un poquito más en salud ocupacional. Ellos tienen todo un sistema, tienen mutuales, por ejemplo, Chile tiene mutuales por cada tipo de trabajador, donde yo me enfermo, he tenido una luxación y yo no me voy a esa salud, yo me voy a esa mutual y ahí me dan la rehabilitación y están enfocados a que yo vuelva a trabajar lo más pronto posible y en las mejores condiciones. Acá yo tengo que irme a hacer cola de salud y si Dios es grande tengo fisioterapia y si no, Dios habla. Entonces, ahí hay empresarios que han tomado la decisión de hacer salud ocupacional. ¿Por qué? Porque a veces cuando tomes tú la decisión no conoces siempre cuál es el costo total que te genera un accidente. Nosotros no sabemos cuánto nos cuesta que el trabajador X haya sufrido un accidente y cuánto ha impactado en la empresa. Nunca lo hemos valorado.
En el Perú no hay un estudio de esa magnitud. Ni cuánto daña a la empresa una enfermedad ocupacional o un accidente. No lo ha habido. Entonces, si yo no sé cuánto me va a dañar, yo no tengo ni idea si debo invertir en la salud ocupacional o no debo invertir. Entonces, en algunos países ya han invertido en lo que es seguridad y salud de sus trabajadores y ellos se han dado cuenta que han elevado su productividad, han disminuido sus costos operativos. Además, han mejorado su calidad de servicio y han cumplido con sus clientes. Es decir, si es una empresa que es productora de algún producto de venta, yo le digo a mi cliente, ya, el 30 de septiembre está. Pero si no tengo accidentes, si tengo en todas las mejores condiciones, el 15 de septiembre le estoy entregando toda la producción, mi cliente va a estar súper feliz conmigo. ¿Sí? Y eso lo hace que tenga más acercamiento a esta empresa. Muy bien. Esto ayer lo encontré en un estudio de varios países. Lamentablemente el Perú no está en este estudio. Y podemos ver que este es el accidente o la enfermedad que vemos nosotros. ¿Qué sería el costo directo del accidente o la enfermedad? Y es mucho más pequeño de lo que es realmente la magnitud del problema. Se dice que los costos indirectos son de 4 a 6 veces más. Por lo tanto, es un iceberg. Lo que nosotros vemos de nuestro trabajador enfermo o de nuestro trabajador accidentado es solamente esto. No hemos valorado esta magnitud. Por lo tanto, los costos directos en costos médicos, atención, todo lo que es consecuencias del accidente inmediato, es muy corto, es muy pequeño el evento. Es muy chiquito el impacto económico que hemos visto. Pero si hacemos una evaluación de todo esta parte que está por debajo del agua, es mucho más grande. Porque hay horas perdidas, no solamente el trabajador. Si mi compañero se accidentó, toda la empresa no se conmueve y se mueven y las horas de trabajo se perdieron. Los daños a la propiedad, el equipo, no cumplieron con la producción de ese día, la imagen de la empresa. Cuando se cae un obrero en una construcción de un edificio, todo el mundo se entera. Pero cuando salió ese edificio bien hecho, nadie se entera. O sí se enteran, no, nadie nos enteramos. Las compensaciones, la rotación de personal, el que Recursos Humanos busque el personal, que cambiemos, que lo entrenemos, que se adapte al puesto y después que se vaya. Entonces, todos esos costos no están valorados. ¿Ok? Este es un ejemplo que lo he querido traer y es un ejemplo de uno de los ejemplos que dice este estudio y es de una empresa Vanifair, que es una planta de La Vega y Moca, que es en República Dominicana. Este es un programa que está hecho por 6 módulos, donde ellos han sacado toda esa información que hemos visto acá atrás, la han costeado y han sacado con indicadores financieros, y los financistas y economistas mejor que yo saben, han sacado todo el costeo y el impacto que es para la empresa. ¿Y qué han encontrado? Que implementando un sistema de salud con sus chequeos médicos, con su vigilancia ocupacional, con todo ello, la rotación de personal bajó de 45% a 12% al año. Este es el sueño dorado de cualquier jefe de recursos humanos, ¿sí? Que tengamos un impacto de baja de rotación de personal. Los ausentismos laborales por visitas médicas, es solamente porque voy a ir al médico porque tengo lumbalgia o por una incapacidad, fue reducida en un 80%, señores. No tienen que trabajar ni pelearse con el seguro, 80% menos de descansos médicos. El costo de operaciones se redujo en 30% porque no había cambio de personal, hay que entrenarlo, que se pierden horas médicos. La eficiencia global se elevó de 48 a 80%. El incremento de la mano de obra directa en un solo 30%. El incremento fue de 350% de la producción. Señores, interesante. Y el rendimiento de la inversión fue de un 372%, beneficio y costo. Entonces, esto sí es realmente lo que a nuestros jefes, si les explicamos, si valoramos, realmente ellos entenderían cuál es la magnitud de implementar un sistema de vigilancia de salud ocupacional, de trabajar unos chequeos médicos ocupacionales, de trabajar un sistema de salud de medidas preventivas para que evitemos
que nuestros trabajadores se enfermen y que nuestro proceso productivo pare. Muy bien, muchas gracias. Cualquier pregunta estamos.